La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el día 26 de agosto del 2010, cuyo título, El llamado del Imam al-Mahdi, aquellos sobre los cuales ha caído la ira de Dios, para tener una justificación ante mi Señor, tal vez así lleguen a ser de los temerosos de Dios. Cita del comentario del usuario Saidef. Mi respetado hermano, las palabras del imam no se contradicen entre sí. Las hemos leído desde el principio hasta el final. Encontramos el significado de las palabras que citamos. Que sí, si Satanás hubiera pedido perdón y se hubiera arrepentido tras cometer el pecado, su situación habría sido como la de cualquier persona arrepentida. Pero como dijo el imam, esto no significa que Dios perdonará a los demonios y los guiará por el camino de la verdad. Es imposible, lejos de la verdad, muy lejos. ¿Cómo puede Dios guiar a una gente que sabe con absoluta certeza que Dios es verdadero, su mensajero es verdadero, sus versículos son verdaderos, la resurrección es verdadera, y el fuego del infierno es verdadero, y sin embargo niegan la verdad, a sabiendas que es la verdad procedente de su Señor? Sobre estos últimos recae la maldición de Dios, de sus ángeles y de toda la humanidad, según las palabras de Dios Todopoderoso. Que Dios nos haga ser de aquellos que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella. Fin de la cita. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz y las bendiciones sean con el sello de los profetas y mensajeros, su familia pura e inmaculada, y aquellos que siguen la verdad hasta el día del juicio. Mi honorable hermano, si quieres la verdad, yo soy el Imam al-Mahdi, y te hablaré con pruebas claras, mediante la lógica de Dios en el Gran Corán, con versículos claros y decisivos que constituyen la matriz del libro sagrado, para que todos los siervos de Dios sepan que Dios es poderoso sobre todas las cosas. Por lo tanto, quien acude a Dios arrepentido después de caer en la incredulidad, shirk e inmoralidad, no importa cuán grandes sean sus pecados, seguramente encontrará la misericordia de Dios abarcando toda su creación, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 156. En cuanto a la fatua del Imam al-Mahdi de que Dios nunca guiará a los demonios y nunca los perdonará, es porque ellos no han acudido a Dios arrepentidos para que Él vaya a guiar a sus corazones y a perdonar sus pecados. Pero quien teme a Dios y acude hacia Él arrepentido, es cierto que Dios perdona a los que se vuelven a Él arrepentidos. Por eso la fatua vino de Dios a todos los demonios de entre los genios y los humanos en su libro perfecto. Que quien se arrepienta y se vuelva a Dios antes de que le llegue la muerte, después de su incredulidad y la caída de la maldición de Dios sobre él, Dios perdonará sus pecados y absolverá sobre él su ira, su maldición y su aborrecimiento. De modo que él aceptará su arrepentimiento y le hará entrar en su misericordia, que él ha decretado sobre sí mismo, para perdonar los pecados de todos sus siervos que se vuelven a él arrepentidos. Y Dios Todopoderoso dijo: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن
عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 85 al 89. Oh hombre, observa atentamente a las palabras de Dios Todopoderoso. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 86 al 88. ¿No llegaste a entender lo que quiere decir Dios Todopoderoso con sus siguientes palabras? كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 86. Es decir, ¿cómo puede Dios guiar a una gente que no se ha vuelto hacia Él arrepentidos? Más bien, saben que Muhammad es verdaderamente un mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Saben que es la verdad procedente de su Señor, de la misma forma en que conocen a sus propios hijos, pero odian la verdad y quieren apagar la luz de Dios. ¿Cómo puede Dios guiar sus corazones cuando ellos reconocieron la verdad de su Señor, pero eligieron negarla y apartarse de ella? ¿Cómo puede Dios guiarlos si no se vuelven a su Señor arrepentidos para que perdone sus pecados y los excesos en sus asuntos? Por eso Dios os ha dado una fatua verdadera. Dios perdonará a aquellos que se vuelven a Él arrepentidos, después de que Dios se haya enojado con ellos y hasta llegó a maldecirlos, pero luego se vuelven a su Señor arrepentidos, sin persistir en lo que hacían a sabiendas. Entonces encontrarán que Dios es perdonador y misericordioso, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 89. ¿Sabes a lo que se refiere Dios Todopoderoso con sus siguientes palabras? إلا الذين تابوا من بعد ذلك. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, parte inicial del versículo 89. Se refiere a las personas que descreyeron después de haber creído y atestiguado que el mensajero es verdaderamente proveniente de su Señor. Y por eso odiaron la verdad procedente de su Señor. Luego Dios se enojó contra ellos e hizo caer sobre ellos su maldición, la de los ángeles y de todos los mundos. Y después Dios les dio una fatua con la verdad, de que esto no significa que si se vuelven a su Señor arrepentidos, Él no va a perdonar sus pecados. Más bien, su Señor les dio una fatua con la verdad. Y Dios Todopoderoso dijo:
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 87 al 89. Esto es porque Dios no va a ejecutar sobre ellos la caída de su maldición, ni los enviará al fuego del infierno realmente, a menos que les llegue la muerte, mientras siguen todavía luchando contra la causa de Dios y sus mensajeros, siendo persistentes en su incredulidad. Por lo tanto, si llegan a morir mientras aún siguen negando la verdad procedente de su Señor, entonces la maldición de Dios se aplicará sobre ellos, de acuerdo a la verdadera interpretación del versículo en la verdadera realidad, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 159 al 163. ¿Has entendido la verdadera noticia y declaración del Imam al-Mahdi, quien llama a todos los siervos de Dios de entre los genios y los humanos y de todas las razas, para volver a su Señor arrepentidos, para que Él les perdone sus pecados? Dios Todopoderoso dijo: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 164. Así como el llamado del Imam al-Mahdi a todos aquellos sobre los cuales Dios está enojado, para que mi Señor no me vaya a preguntar por qué no les prediqué y les di fatuas acerca de la misericordia de Dios que abarca todo. Así pues, mi llamado a ellos es verdad, para tener una justificación ante mi Señor, y por si acaso ellos llegan a ser unos siervos temerosos del Señor. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El hermano de los musulmanes, el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.